Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. Soy el Padre Ismael de los Santos Artiagas y hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Fuente de luz, ilumínanos. Sé de sapiencia, ora por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se retira, queridos hermanos, a orar toda la noche. Nos dice este Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas vamos a encontrar 11 veces, lo menciona muy bien San Lucas, que Jesús se va a orar. Y siempre se va a orar para tomar las mejores decisiones. Así que contemplemos a Jesús ahí en oración, de rodillas, toda la noche. Recuerden que la noche es el ámbito de las tinieblas. Y ahí en las tinieblas es en donde verdaderamente se prueba la fe, en donde se tiene que mantener uno constante y perseverante, fiel. Así que Jesús se va a orar para tomar una muy buena decisión. Va a elegir a 12 apóstoles, columnas de la iglesia. Va a elegir a 12 apóstoles que los va a dejar al frente de la mayor obra que Dios pudo haber hecho en este mundo, que es la fundación de la iglesia. A la mañana siguiente, cuando ya sale el sol, ya cuando está todo claro, Jesús baja o se reúne con los apóstoles, con los discípulos, y elige a 12 apóstoles. Qué interesante que meditemos y reflexionemos este contexto en donde nace nuestra iglesia, en esos 12 apóstoles. Claro que uno de ellos va a ser el que lo va a traicionar. Aun cuando Jesús ha orado al Padre y ahí en medio, en comunión con la Santísima Trinidad, toma la mejor decisión. Pero la naturaleza humana es la naturaleza humana. Uno de ellos lo va a traicionar, lo va a vender. Nos queda también para la meditación, ¿verdad? Aun cuando Jesús ora y pide ese discernimiento, esa decisión, siempre la naturaleza humana estará ahí. Pero bueno, queridos hermanos, lo importante aquí es que para tomar las mejores decisiones en nuestra vida, la invitación de Jesús en el Evangelio de San Lucas es orar. Y orar con insistencia, con perseverancia, con constancia. Porque luego sale uno de las tinieblas. A veces son las preocupaciones, a veces son las angustias, a veces son esos problemas que a veces no se le ve el fondo, la luz. Pero bueno, dice el Evangelio que a la mañana siguiente elige a 12. Y ahí están los nombres de todos los apóstoles, cada uno de ellos, columnas de la iglesia, la mayor herencia que nos han dejado a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la historia de la iglesia. Por otro lado, también vamos a meditar el día de hoy el apóstol. ¿Quién es un apóstol? Jesús elige a 12 apóstoles. El término es un término griego. El término griego, San Lucas, obviamente, ¿verdad?, lo toma de ahí. Es apostoloi. Apostoloi significa, de alguna manera, el que ha sido llamado para estar con Jesús, para aprender del Maestro, para sentir como Él, para pensar como Él, para hablar como Él.
y sobre todo para actuar como Él. Ese es el apostoloi del término griego. El término apóstol en el castellano pues ya es una derivación, pero de alguna manera el apóstol significa el que va de parte de, el que ha sido enviado. Así que el apóstol es aquel que ha sido llamado para estar con Jesús, para aprender del Maestro Jesús, porque luego va a ser enviado. Ese es el apóstol, el que es enviado, el que va a hablar, el que va a hablar de la experiencia que ha tenido de ese encuentro con Jesús. Ese es el apóstol. Entonces el apóstol no es aquel que va por cuenta propia. El apóstol no es aquel que tiene una relación con los que se va a encontrar en el camino. El apóstol es aquel que va a hablar del Maestro Jesús, de cómo ha sido su encuentro. No va a hablar de sí mismo, no va a hablar de sus proyectos, sus anhelos, sino va a hablar del Maestro, de la experiencia que fue vivir con el Maestro Jesús. Y eso es importantísimo porque luego se nos pierde. Se pierde la historia de la iglesia porque a veces los enviados pues hablan de tantas cosas, pero se olvidan del principio. El apóstol es aquel que habla del principio, te remonta al principio, que es el encuentro con Jesús. Y a la vez también te habla del final. Ese es el apóstol. El apóstol es aquel que no va a hacer codepender a las personas, a los grupos de sí mismo. El apóstol no va a ser aquel que quiere que lo vean a él, sino todo lo contrario, que vean al Maestro Jesús. Somos los que señalamos a Jesús, que los jóvenes tengan un encuentro con el Maestro Jesús, que los matrimonios tengan un encuentro con el Maestro Jesús, que los enfermos tengan este encuentro y esta reconciliación con el Maestro Jesús, que todos volteemos a ver al origen de cómo comenzó todo. Pues es importante el término de apóstol, apostoloi, aquellos que señalan al Maestro Jesús como el camino, la verdad y la vida. Pues yo creo que es importantísimo este tema del Evangelio de San Lucas, porque después de haberlos elegido, empiezan a caminar, empiezan a sanar, empiezan a liberar a los que estaban enfermos, a los que estaban encadenados. Y de todas partes, de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, empieza pues la iglesia universal, pero ya con estos apóstoles que ha elegido. Pues bueno, las preguntas para meditar, yo creo que cabe la reflexión, porque apóstol es aquel que en su casa, en su familia, da testimonio de Jesús, habla de Jesús. En el trabajo eres apóstol de Jesús, eres el enviado, eres la sal, eres la luz que ilumina esas realidades y transforma esas realidades. En tu oración también, cuando oras como apóstol, como aquel que ha sido enviado y que se encuentra con el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pues queridos hermanos, oremos verdaderamente por nuestra iglesia, oremos por el Papa Francisco, oremos por los obispos. Cabe la reflexión también, ¿qué tan fiel soy a mi iglesia? ¿Qué tan fiel soy al magisterio, a las enseñanzas del Papa Francisco, a las enseñanzas de los obispos, a las enseñanzas de los sacerdotes? Cabe esta reflexión porque en esta elección de los 12 es nuestra historia, la historia de la iglesia y que llega hasta nuestros tiempos. Que el Señor nos conceda, pues, queridos hermanos, dos cosas. Para tomar las mejores decisiones hay que orar y de rodillas, y si es posible con las manos levantadas, pidiendo ese discernimiento al Padre en aquello que vayamos a realizar. Y el fin de todo apóstol, termino con ello, es la misión. Que nunca nos cansemos de la misión, que nunca nos cansemos de tocar puertas para transformar esas realidades que necesitan ser transformadas en nuestros tiempos. Que así sea.